Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. La noche de hoy tenemos un tema muy importante. Siempre digo eso porque todos han sido importantes, pero este es así muy especial y los quiero invitar a orar para pedirle al Señor que nos ilumine y que nos hable de una manera muy especial con relación al tema del enojo. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y por lo que sabemos que harás. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte en esta vida, conocerte y caminar contigo para crecer espiritualmente y alcanzar la estatura del varón perfecto. Señor, te damos gracias que nos estás invitando a ser tu esposa, a casarnos espiritualmente contigo, Señor. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a dar mucho fruto, Señor. Y la noche de hoy, Señor, tenemos un tema muy especial que es acerca del enojo. Señor, te pedimos que nos hables, que nos hagas ver, Señor, el problema que tenemos en nuestro corazón que heredamos de Adán, Señor, y que nosotros mismos hemos alimentado. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos des la luz que necesitamos, Señor, para alcanzar la victoria sobre el enojo. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu presencia, gracias por todos los hermanos que ya están con nosotros en esta noche, Señor. Háblanos, Señor, háblale a nuestra mente, a nuestro corazón, y abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pedimos que seas propicio a nosotros. Danos nuestra porción la noche de hoy. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Unas cositas más. Y ya casi, hermanos. Queridísimos hermanos, nuestro tema grande que estamos estudiando es que somos más que vencedores en Jesucristo. Y la noche de hoy nos corresponde estudiar el tema que es Jesús nos da la victoria sobre el enojo. Yo antes de compartir este tema tengo que ser honesto con ustedes. Tengo que decirles que este no es yo no se lo voy a compartir como un maestro de la palabra, porque yo mismo tengo problemas en esta área. Yo mismo estoy luchando contra el enojo. El Señor me ha dado las victorias en algunas ocasiones. Si hay oportunidad les contaré, pero hay otras donde yo todavía estoy luchando. Así es que la noche de hoy, el tema, hermanos, es cómo obtener la victoria sobre el enojo. Y por experiencia personal entiendo que esto es un proceso. Esto no es algo que yo lo consigo de la noche a la mañana o que lo he conseguido y que nunca más se va a levantar. A diferencia de todos los temas anteriores, hermanos, me parece que este es uno de los temas más difíciles para el cristiano, de los más difíciles para el ser humano. Así es que para las personas que nos ven en YouTube, este es el código que si lo escanean se añaden automáticamente a los estudios bíblicos por Zoom, donde les compartimos no solo el link del Zoom, sino que también el material escrito y algunos libros que tengo acceso y el permiso y se los comparto. La noche de hoy, hermanos, esta es la bibliografía. Tomé bastante de este libro. Este libro es preciosísimo. Si no lo tienen, les recomiendo que lo compren. Lo pueden comprar en la aplicación de Kindle para la iglesia, nuestra amada iglesia en Indiana, o pueden entrar a la página de la iglesia en Indiana y comprarlo para que se los envíen. El segundo libro es uno que ustedes ya conocen, se los he mencionado bastante, es el de la consejería bíblica. Y hoy incluí uno nuevo al final del estudio, si lo recuerdo, Dios mediante, se los envío porque lo tengo para poderlo compartir. Este libro es precioso, el número 3, hermanos, es del autor Gary Chapman, que él es el mismo autor de los 5 lenguajes del amor y tiene mucha literatura preciosísima. Él aborda el enojo de una manera muy especial. He leído otros libros del enojo porque lo he leído no para dar una clase, los he leído porque yo los necesito. Pero en esta noche me basé en estos 3 libros para compartirles el material. Siempre
debo mencionar a nuestra querida doctora Hicks y a nuestro querido pastor Carlos Estal, de quienes he aprendido y enriquezco las enseñanzas. Este es el contenido para esta noche. Número uno, hermanos, vamos a ver qué es el enojo. Vamos a ver cuáles son las causas del enojo, qué nos provoca. Vamos a ver, hermanos amados, que hay un enojo consciente o un enojo inconsciente. De todos los autores que he leído, solo la doctora Hicks lo menciona y yo he tenido mis experiencias precisamente con un enojo que ella le llama inconsciente. Vamos a ver el origen del enojo. Vamos a ver los tipos de enojos. Ella da un detalle. La mayoría de los autores solo se refieren al enojo de una sola manera, pero ella habla de los 5 tipos de enojos. Es como un proceso gradual. Vamos a ver que Dios se enoja. Vamos a mencionar un poquito el árbol del enojo basado en el libro de nuestra querida doctora Hicks. Vamos a ver las etapas del enojo. También vamos a ver cómo está permitido enojarnos, porque si hay un permiso de parte del Señor, y todo lo vamos a ver con versículos bíblicos, si hay un permiso para enojarnos. Y por último, vamos a ver que nuestro enojo debe ser convertido. ¿Qué es el enojo? La doctora Hicks, desde ya se los menciono, la doctora Hicks menciona que el enojo es una energía. Eso lo menciona ahí en el libro El árbol del enojo. Yo les voy a dar algunas definiciones que ya leí en los demás libros que les estoy proponiendo. Dice que el enojo es un intenso estado emocional inducido por el disgusto. Les subrayo intenso, hermanos, porque les dije, este tema, a diferencia de los temas anteriores, este tema es difícil porque es una emoción muy intensa. Esta es una emoción y no solamente es una emoción, hermanos, sino es algo que nosotros heredamos de Adán y que nosotros la hemos alimentado, pero también las familias con las que nosotros crecimos han alimentado. Pudieron haber sido nuestros padres o nuestros tutores o con las personas que nosotros nos criamos. A nosotros nos afecta no solo lo que heredamos, no solo lo que nosotros alimentamos, sino también el trato que recibimos de niños. Por eso es que hay unas personas más enojadas que otras, eso es dependiendo del trato. El segundo punto, hermanos, dice, el enojo es un estado emocional que varía de intensidad. Puede ir desde una leve irritación hasta la furia o la ira intensa. Y eso a la doctora Hicks se lo debemos, que vamos a ver los grados del enojo. Punto número 3, como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Hermanos, cuando nosotros nos enojamos, hasta nuestro cuerpo cambia, hasta nuestro corazón palpita más fuerte. Y punto número 4, cuando hay enojo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial de una persona se elevan y lo mismo sucede con el nivel de las hormonas de energía. ¿Y cuáles son esas hormonas? Son adrenalina y noradrenalina. No entro en las definiciones porque yo no soy un profesional de la medicina, solo se las menciono para que tengamos entendimiento que esas son las hormonas que nos suben a nosotros la energía y eso pasa cuando nos enojamos. Por eso es que nuestra amada doctora Hicks decía que el enojo es una energía. Y desde ya les menciona, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces vamos a ver cómo Dios puede transformar esa energía. La última vez que tuve el privilegio de estar en nuestra amada iglesia en Indiana, fui al Testimonio, ese lugar donde oran, y yo siempre tengo que reconocer que yo estoy luchando con el enojo. Estaba mi esposa presente, mis pastores estaban presentes, el pastor Carlos, la pastora Susi, y yo tengo que reconocer, y les dije ahí, y se los he dicho en otras ocasiones, yo necesito una ayuda, yo necesito ayuda con mi enojo. Y ellos me dijeron algo hermoso y necesito mencionárselos desde ya. Me dijeron, la persona que es muy enojada, cuando Dios le convierte el enojo, es una persona que tiene mucha capacidad para amar a Dios y mucha capacidad para amar al ser humano. Dios mediante que Dios haga la obra en mi corazón de esa manera. Así es que para las personas que tenemos este gran problema, tenemos una gran esperanza con la ayuda del Señor. Las causas del enojo, hermanos, esto es importante que lo podamos entender. De momento todavía no les he dado versículos bíblicos, solo estoy dándoles una introducción. Dice, el enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Eso quiere decir cosas de afuera o cosas que nosotros tenemos adentro, hermanos.
Punto número 2 de las causas. Dice el enojo externo. Aquí viene la explicación. El enojo externo puede ser contra una persona específica, como uno de los padres, un cónyuge, un hijo, un compañero de trabajo, el jefe, etcétera. O por algún suceso ocurrido, embotellamiento de tránsito, un vuelo cancelado, un despido injustificado, o aún hacia algún animal, porque algunas personas en algún momento de su vida se han enojado contra una mascota, que si iban a prisa se les puso en el camino, que si la mascota mordió un par de zapatos que tenían valor, o que estimábamos, o que el perrito hizo algo, y nos podemos enojar aún con los animales. Pero miren esta cosa, aún nos podemos enojar contra Dios. Dios mediante, hermanos, una de las enseñanzas que todavía nos faltan es cómo vencer la depresión. Y quiero que sepan que esto lo aprendí por experiencia personal y me lo explicó el pastor Carlos. Me dijo que la depresión, al final de cuentas, hermanos, es un enojo contra Dios. Cuando nos enojamos contra Dios es cuando nos deprimimos. Eso Dios mediante, si Dios lo permite, me parece que la próxima semana vamos a estudiar cómo vencer la depresión y vamos a tener a un invitado especial para ese tema. Pero ven que el enojo externo es contra personas, por situaciones, aún les puse la mascotita, aún nos podemos enojar contra Dios. Pero resulta que también hay un enojo interno. Algunos manejamos ese enojo interno. Quiero que noten, dice, el enojo interno puede ser causado por estar preocupado debido a sus problemas personales o por los recuerdos de hechos traumáticos o endurecedores. Este enojo puede ser contra nosotros mismos. Muchas veces estamos enojados contra nosotros mismos porque no hicimos lo que debíamos. Pensamos decir cierta cosa y no lo hicimos. Pensamos hacer de cierta manera y no lo hicimos, entonces también nos enojamos. Pero ven, queridos hermanos, que hay un enojo externo, que hay un enojo interno y ese enojo interno tiene que ver contra nosotros. Por eso muchas personas tienen que aprender a perdonarse también, no solo perdonar a los demás, perdonarse a sí mismos. Esto se lo debemos a la doctora Hicks y lo menciono siempre porque no todos los autores de los libros que yo he leído acerca del enojo lo mencionan. Queridos hermanos, hay un enojo que es un enojo consciente y hay un enojo que es inconsciente. Eso es bien importante. Desde ya les voy a mencionar algo que aprendí con el pastor Carlos cuando yo tuve un enojo inconsciente del cual no me había dado cuenta, no me había percatado. Eso creo que me duró como 2 años para que miren que sí he tenido que lidiar contra el enojo. Tenía un enojo, era el mismo enojo, era recurrente y era contra la misma persona, pero era un enojo que me brotaba. Sucedía algo y cada vez que sucedía algo, y lo que sucedía, hermanos, era una cosa simple, pero cada vez que esa cosa simple sucedía, el enojo me brotaba y el enojo tomaba control de mí, de tal manera que yo tenía que decirle a la persona que cometía la falta, si le podemos decir así, que no era una gran falta, pero digamos que sí, yo tenía que decirle, tenga cuidado. No estoy gritando, no estoy diciendo malas palabras, no estoy maldiciendo, pero solo con esa actitud del rostro y esta tensión que tenía, el enojo estaba tomando control de mí. El pastor Carlos me explicó que existe la mente consciente y una mente que es inconsciente. Ya él ha explicado que la mente consciente tiene que ver con el 10% y que la mente inconsciente tiene que ver con el 90%. Pero esto fue lo que me explicó y yo se los explico a ustedes por si les sirve. Me dijo, si la causa del enojo es de este tamaño, la causa y la reacción es de este tamaño, me dijo, no hay proporción, me dijo. Si la reacción es grande comparada con la causa, me dijo, entonces el enojo es de tipo espiritual. Eso no lo menciona ninguno de los autores, hermanos, de todos los que yo he leído. Esto es algo que yo aprendí por experiencia propia a entender que si mi reacción es de este tamaño, pero la causa es de este tamaño, entonces es de tipo espiritual. Si mi reacción es de este tamaño, pero la causa fue de este tamaño, es un enojo, digamos, normal, porque no está desproporcionado.
Pero si la reacción está desproporcionada, entonces es un enojo de tipo espiritual. Y si es de tipo espiritual, tiene que ver con la mente inconsciente, tiene que ver con algo que sucedió y que yo no lo traigo a la conciencia. En mi caso, quiero contarles que después de 2 años de estar lidiando con este enojo, que no sé por qué no se me había ocurrido llevarlo al Señor, pero un día con desesperación fui a orar y oré tan intensamente que le dije al Señor, o tú me cambias o mejor mátame, porque ya no quiero seguir así, ya ni yo mismo me soporto, ni yo mismo me aguanto. Y el Señor me hizo saber que había algo que había sucedido el día de mi concepción, del cual yo tenía que pedir perdón. Miren qué cosa más importante. Eso tiene que ser del lado inconsciente. Yo no puedo tener conciencia de lo que sucedió el día de mi concepción, pero fue algo que me afectó y se manifestaba cuando las condiciones se daban, cuando había algún hecho, algún suceso que lo estimulaba y saltaba ese enojo desmedido, desproporcionado. Así es que oré al Señor, el Señor me mostró cuál era la causa. Más adelante se los enseño con un diagrama. Y cuando oré por la causa y pedí perdón y clamé la sangre de Jesús, inmediatamente se me fue el enojo, ni me esforcé, ni hice ningún sacrificio, sino sencillamente que el fruto ya no se manifestó. Y eso me ha sucedido 2 veces en mi vida. Me volvió a suceder a los años con un enojo, pero en esta ocasión dije, no, esto es espiritual, porque la reacción es demasiado grande para la causa. Entonces me fui a orar una mañana, no recibí respuesta, al día siguiente me fui a orar y al día siguiente el Señor me reveló algo que había sucedido en mi niñez cuando yo tenía a lo máximo 5 años. Clamé la sangre del Señor Jesús sobre eso que había sucedido y ese enojo también se fue. Por eso yo puedo dar fe que la doctora Hicks cuando enseña del enojo consciente y el enojo inconsciente, eso es algo verdadero, hermanos. Gracias a Dios por lo que el Señor les reveló ahí en ese libro. Si usted no tiene el libro, se lo súper, hiper, mega recomiendo. Cómprelo, consígalo. Yo al final procuraré acordarme y si no, ustedes me recuerdan y yo les envío el link para que lo puedan comprar. ¿Cuál es el origen del enojo, hermanos? El enojo tiene un origen. Punto número 1. Hermanos amados, el enojo proviene de Dios. No lo estoy culpando, solo les quiero dar una explicación. Dios ama la justicia, la rectitud, la santidad, la obediencia a su palabra, y cuando éstas faltan, Él también se enoja. Quiero decirles que el Señor también se enoja. Yo les voy a dar algunas citas bíblicas. Esta es una estadística importante. Hermanos, en el Antiguo Testamento aparecen 455 veces la palabra enojo, de las cuales 375 están relacionadas con el enojo de Dios. Eso quiere decir que a mí me gusta hacer porcentajes. El 82,42% de las veces que se menciona la palabra enojo está relacionado con el enojo de Dios, para que miren que Dios se enoja. Entonces, ¿heredamos ese enojo? No, Dios puso ese enojo, esa capacidad en nosotros. Esta es la explicación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que nosotros también tenemos un enojo puesto por Él. Le vamos a llamar enojo santo. El enojo que Dios puso es el enojo santo o celo, así es como lo dice la Biblia y lo vamos a ver con versículos bíblicos. ¿Qué es el celo? Es un amor profundo por Dios. Por eso les cuento que la última vez que tuve el privilegio de estar en Indiana, yo hablando del enojo, me dicen, una persona que se enoja mucho pero deja que Dios le convierta ese enojo se convierte en amor profundo por Dios y por el prójimo también. Así es que de nuevo les leo esta explicación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que nosotros también tenemos un enojo puesto por Él, enojo santo o celo, amor profundo por Dios. Pero ese enojo fue corrompido cuando Adán y Eva obedecieron a la voz de la serpiente. Hermanos, el enojo que ahora nosotros tenemos no es un enojo santo, le vamos a llamar enojo corrupto, si vale la aplicación. Hermanos, ese es un enojo que se corrompió. Dios había puesto en nosotros todas las cualidades que el Señor tiene, también las puso en nuestro corazón. Pero cuando Adán pecó, todo eso se corrompió. Entonces, el amor por Él, el celo, se corrompió y se convirtió en lo que ustedes y yo tenemos el día de hoy, enojo corrupto. Por eso cuando leamos los pasajes bíblicos,
donde vemos el enojo de Dios, no lo comparemos con nuestro enojo, porque no tiene comparación de ninguna manera. El enojo de Dios no es como el enojo nuestro. El enojo nuestro, ya en breve se los explicaré cómo es la diferencia entre el enojo santo de Dios y el enojo corrupto de los seres humanos que somos nosotros. Aquí se los menciono. Queridos hermanos, hay dos tipos de enojos. Está, les dije, el enojo santo, que es el celo de parte de Dios. Ese era el enojo original que Él puso en nuestro corazón, pero ahora nosotros lo que tenemos es el enojo corrupto. El enojo corrupto es porque ya se corrompió, ya se desvió por la mala decisión que Adán y Eva hicieron. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Que nuestro enojo se convierta y vuelva a ser el enojo santo o el celo. Y yo les voy a explicar, de acuerdo a lo que explica la doctora Hicks, cómo es que podemos nosotros hacer nuestras entregas para que Dios convierta nuestro enojo corrupto en el celo o en el enojo santo. Aquí viene la explicación. Celo o enojo santo. Dice, el enojo en Dios, o sea, el celo, es causado, número uno, por el pecado, número dos, por la desobediencia, número tres, por amor al mundo y número cuatro, por menospreciar lo sagrado. Eso es el enojo santo. ¿Qué le causa enojo a Dios? El pecado, la desobediencia, el amor al mundo y menospreciar lo sagrado. Aquí la batalla, hermanos, es contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Para eso nos había dado Dios el enojo santo, para luchar contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Desafortunadamente, ese enojo santo se corrompió y este es el enojo corrupto. ¿Qué es el enojo corrupto? El enojo corrupto es causado porque las personas no hacen lo que nosotros deseamos. ¿Qué nos causa a nosotros el enojo corrupto? Cuando la gente no nos hace caso, cuando la gente no nos obedece, cuando la gente no hace lo que nosotros queremos, eso nos causa enojo. Eso ya no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con la desobediencia, con el amor al mundo, con menospreciar lo sagrado. Eso es porque las personas no hacen lo que nosotros deseamos. ¿O por qué nos enojamos con el enojo corrupto? Porque las cosas no suceden como nosotros queremos. O la gente no nos hace caso, o las cosas no salen como nosotros las planificamos. Eso nos provoca enojo. Y miren, les anoté aquí, dice, o nosotros mismos no hicimos o dijimos lo que queríamos. Nos enojamos porque, a veces he oído gente que dice, soy un tonto, no dije lo que tenía que haber dicho. Se está enojando con sí misma. Ese es el enojo corrupto. Notan, hermanos, el enojo santo o el celo de parte de Dios lo causa el pecado, la desobediencia, el amor al mundo, menospreciar lo sagrado. El enojo santo debería ser contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Pero no, el enojo corrupto nos hace enojarnos porque las personas no hacen lo que queremos. Las cosas no salieron como las habíamos planificado o nosotros mismos nos frustramos, nos defraudamos porque no hicimos o no dijimos lo que queríamos. Punto número dos del enojo corrupto. Noten, no es lo que ofende a Dios lo que nos afecta, es lo que nos ofende a nosotros. Aquí no nos importa si alguien está ofendiendo a Dios. No, aquí es que no nos ofendan a nosotros, que no manchen nuestra reputación, que no destruyan nuestra imagen. El enojo corrupto se enfoca en nosotros, el enojo santo se enfoca en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Quiero darles algunos ejemplos de el enojo santo, que es el enojo de Dios. Por favor, lean conmigo Deuteronomio 9 del 8 al 9, con permiso. Dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Este es el momento donde Moisés sube al monte Oreb a recibir las tablas de la ley. Y se recuerdan que el pueblo se desenfrenó, hicieron un becerro de oro, lo adoraron, más que adorarlo, estuvieron teniendo perversiones sexuales. Eso es a lo que se refiere en el idioma original. Entonces dice que ahí el pueblo provocó a ira a Dios, eso le causó ira. ¿Por qué le causó ira? Porque al Señor le causa ira el pecado, le causa ira la desobediencia, le causa ira el amor al mundo y le causa ira el menosprecio por lo sagrado. Y eso fue lo que hizo el pueblo ahí.
Eso le causó ira. Y entonces dice, y se enojó Jehová contra vosotros. Sí había una causa para que se enojara el Señor, el pecado que había cometido Israel. Leamos la segunda cita, primero de Reyes 11, del 9 al 10. Y se enojó Jehová contra Salomón. Miren, contra Salomón se enojó Dios, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Ven lo que enoja al Señor? De nuevo, hermanos, ¿qué enoja al Señor? El pecado, la desobediencia, el amor al mundo, el menospreciar lo sagrado. Eso enoja al Señor. Entonces, acabamos de ver algunas citas y hay muchísimas más. Ya vieron las cantidades de citas que hay en el Antiguo Testamento. Les puse solamente dos, hermanos. Ahora quiero que vean el enojo santo en una persona, ya no solo en Dios, en una persona, pero llena de la presencia del Señor. Quiero que por favor lean conmigo Números 25 del 1 al 11. Esto tiene que ver con un hombre que se llamaba Fines. Leamos en el versículo 1. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Este fue el pecado que cometieron. Los israelitas empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Moab era una tribu, el Señor había dicho que no se mezclaran. La fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, y eso fue lo que cometió el pueblo de Israel. Versículo 2, las cuales invitaban al pueblo, miren, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea, ellos los invitaban a sacrificio de los dioses. O sea, están cometiendo un pecado sexual que es la fornicación y están adorando a los dioses. Dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, los adoraron. Ahora el pastor Carlos lo ha explicado muchas veces. Eso era lo que le gustaba a los israelitas, de adorar a esos dioses. ¿Saben qué era lo que les gustaba? Que se cometía este pecado, la fornicación. Como ese pecado se cometía en esa clase de cultos a esos dioses paganos, a los israelitas les encantaba idolatrar a los dioses porque podían cometer esa clase de pecados. Les pregunto, ¿les parece que tiene razón Dios de haberse enojado con el pueblo de Israel o no tiene razón? Tiene razón, porque eso es lo que al Señor le ofende, eso es lo que al Señor le enoja. Versículo 3. Así acudió el pueblo, ¿qué pueblo? Israel, a Baal peor, y el furor de Jehová, mire, el furor de Jehová se encendió contra Israel, o sea, se enojó. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El Señor se enojó de tal manera que le dice, toma a los príncipes de cada tribu y ahórcalos, dice, ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Para que se le quite la ira al Señor, esta gente tenía que morir, porque ellos fueron los que incitaron a todo el pueblo, ellos eran los líderes, ellos fueron los que le dieron el mal ejemplo. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Mire que se lo dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor, los que habían fornicado con las moabitas. Versículo 6. Noten esto, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Nótelo, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. No, no, este hombre era un desvergonzado. No, no lo hizo en lo oculto. Es como un cristiano que está cometiendo pecados y todavía los publica en sus redes sociales. Yo no tengo redes sociales más que WhatsApp. Cuando me envían, me comparten alguna foto, yo solo digo, ¿dónde están poniendo su cabeza y su corazón? Están haciendo cosas abominables al Señor y todavía las publican. No, entonces sí pienso que no tienen vergüenza. Bueno, no habían redes sociales, pero mire, versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Están viendo el gran pecado que están cometiendo
y este hombre trae una madianita, como diríamos en Chapín, los hermanos que no saben ese término, se la pasó enfrente para que la viera Moisés y toda la congregación, casi como diciendo, ¿y qué? ¿Qué me importa lo que piensen? ¿Cuál es el problema? Eso es lo que yo pienso cuando alguien publica en las redes sociales. No estoy diciendo que lo haga a escondidas, no, no cometa ningún pecado, pero encima de que lo comenten todavía lo publican. Entonces me parece que sí, de verdad hay una desvergüenza. Pero volviendo al versículo 7 dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Hermanos, de Leví estaba Aarón, de Aarón venía Eleazar y de Eleazar venía Fines. Fines era nieto de Aarón, de nuevo en el 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer. ¿Por dónde los alanceó? Por su vientre. Note, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Eso aplacó la ira de Dios. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas murieron, hermanos. Fue tremendo. Y no se dieron cuenta que estaban ofendiendo a Dios. Vean lo que dice el 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Ven, hermanos, que sí se necesita que nuestro enojo corrupto sea convertido en amor, en enojo santo, en celo por Dios. Este Fines, eso era lo que tenía. Y él alanceó tanto al israelita como a la madianita y ahí se aplacó el furor. Porque esta era una persona desvergonzada, estaba cometiendo un pecado, pero se lo está pasando por enfrente, como quien dice, ¿qué me importa? Entonces ven, hermanos, que como Fines se llenó de celo, mató a los que estaban cometiendo este pecado y eso aplacó la ira del Señor. Y dice, el Señor dice, yo no los he consumido en mi celo, dice el Señor. Así es que, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que sí podemos nosotros llegar a tener ese celo santo, no para matar a la gente, eso fue en esa dispensación, no es para matarlos, no es para gritarles. ¿Cómo los podemos matar nosotros? Es llevándolos en oración. Si usted es un padre de familia y su hijo se ha apartado de los caminos del Señor, número uno, lo que la Biblia dice para los padres es que estorbemos a nuestros hijos en el pecado. Eso fue lo que le dijeron a Elí. Y tú no has estorbado a tus hijos, siguen pecando. No digo que se peleen, no digo que les peguen, porque ya no hay una edad donde ya no funciona pegar, hermanos ni castigar. Lo que funciona es orar, estar intercediendo, estar batallando. Esa es la manera como le vamos a dar muerte a esa clase de pecado, orando en intercesión, en esa clase de celos. Ganamos más orando que regañando, ganamos más orando que gritándoles, se los prometo, hermanos, así es como funciona. Ese celo es para orar, para llevar la carga, para interceder, como Job, que cuando oraba decía, Padre, perdona a mis hijos por si quizá alguno te hubiera ofendido. Ven qué cosa más hermosa, hermanos, lo que estaba haciendo Job, hermanos, porque Job está diciendo, por si quizá alguno de mis hijos te haya ofendido. Y eso es lo que nosotros debemos orar. Por si alguno de mis hijos te ha ofendido, Señor, yo clamo tu sangre, perdónalo. Desata sobre él un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado, un espíritu de salvación. Sácalo del camino ancho que lo lleva a la perdición y ponlo en el camino angosto que lo lleva a la vida eterna y estar orando e intercediendo, hermanos. Ya no tenemos que matar a nadie, hermanos. No tenemos que golpear a nadie. No es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Lo tengo que aclarar para que no quede ningún malentendido. Pero ven, esta es una persona llena del celo de Dios. Vamos a ver el celo de Dios versus el enojo corrupto. Números 22, 22, 23, aunque ya vimos algo del enojo, pero necesito que veamos algo más. Dice aquí, y la ira de Dios se encendió porque iba, porque él iba. Eso está hablando de Balaam, hermanos, que quería ir a maldecir al pueblo de Israel. De nuevo en el 22, dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre una asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó, eso es porque se enojó, azotó Balaam el asna para hacerla volver por el camino.
Pero ven, este era un profeta, hermanos, pero era un profeta desobediente. Entonces dice aquí la ira de Dios. Estamos en números 22. Ahora nos toca el mismo número 22, pero 27 al 29. Dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó a la asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Estaba tan enojado que no se percató que estaba hablando con un animal, hermanos, qué cosa más increíble. Pero noten, aquí vemos nosotros el enojo de Dios y aquí vemos nosotros el enojo de una persona. El enojo de Dios es por el pecado. El enojo de esta persona es porque el asna no hacía caso. Ven que hasta con un animal se pueden enojar, como les mencioné, la mascotita. Este se enojó con su medio de transporte. Se enojó. Eso es el celo de Dios versus el enojo corrupto. Quiero que sepan que el Señor Jesús también se enojó, hermanos. Él se enoja y se enojó. Lean por favor conmigo Marcos 3 del 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Hermanos, los fariseos guardaban el sábado, pero hermanos, el Señor dijo que Él era Dios del día sábado. Los fariseos no estaban entendiendo bien. Y entonces lo que ellos andaban viendo es si el Señor iba a hacer algún milagro en día sábado para tener un motivo para acusarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, como el Señor ya sabía lo que los fariseos pensaban, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaban, hipócritamente porque sabían la respuesta, pero no querían dar una respuesta para no comprometerse. Versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué le enojó al Señor? Que la gente amaba más las tradiciones que a Dios. ¿Qué era más importante, hermanos? ¿Que guardaran una tradición como ellos la entendían o que Dios sanara a una persona que tenía una mano seca? Eso le causó enojo al Señor, porque los fariseos amaban más sus tradiciones. Los fariseos no tenían una relación con el Señor Jesús. El Señor era el Dios de sus tradiciones, pero amaron más sus tradiciones que amar al Señor. Así es que eso le provocó enojo. Otro pasaje más, y aquí lo vamos a ver como el celo de Dios. Juan 2 del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ellos estaban en el atrio, hermanos. Y haciendo un azote de cuerdas, quiero hacerles notar que el Señor nunca azotó a ninguna persona, no golpeó a nadie. No hizo, dice, haciendo un azote de cuerdas. O sea, como un látigo, hizo el ruido, nada más, no golpeó a nadie. Y haciendo un azote de cuerdas, eso es para llamar la atención. Echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y allí lo entendieron. Hermanos, ven que el Señor también tuvo celo porque llegó al templo. El templo era para adorar al Señor, el templo era para tener una comunión con el Señor. Esta gente llegaba al templo, pero no llegaba con esa intención. Esta gente llegaba para hacer negocios. Hermanos, en el atrio era donde se tenían que presentar las ofrendas. En el atrio era donde se tenía que sacrificar a los animales, pero eran animales que tenían que ser llevados por el pecador. Precisamente yo tuve el privilegio de compartir estos últimos 2 domingos
Y les decía, hermanos, los animalitos tenían que ser animalitos que ya vivían con uno tenía que estar encariñado con ellos, porque a la hora de degollar al animalito, uno tenía que poner también sus afectos, uno tenía que poner también ahí su cariño para tener más cuidado la próxima vez y no pecar, porque si yo peco, tengo que volver a matar otro animalito que yo quiero mucho. Entonces, ven, esto se desvirtuó porque ya las personas ya no llevaban los animalitos, sino que los animalitos los vendían en el atrio. Ahí tenían la venta de animalitos. Se puede imaginar que de eso hicieron un negocio. Entre paréntesis, hermano amado, si usted va a ir a la iglesia, cuando va a la iglesia, que la única motivación sea tener una relación de amor con el Señor, pagar sus votos de gratitud, ofrecerle al Señor alabanzas, con cantos, con danzas. No vaya a la iglesia por otra razón, no vaya a la iglesia por otro motivo, no vaya por ninguna transacción. No piensen ir a la iglesia porque ahí llega un gerente que me puede dar trabajo. No vaya a la iglesia pensando, es que ahí llega tal hermano que tiene una empresa y yo le puedo vender mis servicios. No, hermano, la iglesia no es para ir a hacer esa clase de negociaciones. La única negociación es rendirle nuestra vida al Señor, ofrecernos nosotros en sacrificio a Dios. Eso es lo que esta gente no estaba haciendo. Ellos lo convirtieron en un negocio. Ven que no solo sacó animalitos, sino que dice que volcó una mesa que tenía monedas. Es porque ahí efectuaban el tipo de cambio. Se había convertido en un banco. Acuérdense, hermanos, que en los tiempos del Señor Jesús, Jerusalén era una ciudad principal y ahí llegaban, porque ahí estaba el templo, y llegaban de diferentes partes. Entonces, algunos llevaban colones, otros llevaban dólares, otros llevaban quetzales, otros llevaban lempiras, y entonces habían que hacer cambios. Eso estaban haciendo adentro del templo. Y hermanos, les anoté ahí que el Señor los echó fuera del atrio, porque era donde se presentaban los sacrificios. Para las personas que no creen que un cristiano puede estar endemoniado, quiero decirle que sí. Los cristianos que piensan que no, hermanos, es porque no conocen el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés se lo voy a tener que explicar. Ay, perdón, me salí, disculpen. Hermanos, el tabernáculo de Moisés tenía tres lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el atrio, hermanos, corresponde al cuerpo, el lugar santo corresponde al alma y el lugar santísimo corresponde a nuestro espíritu. Cuando alguien me dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, pensando que un cristiano no puede estar endemoniado, yo le aclaro y le muestro este principio y aprovecho para decírselo ahora. Hermanos, cuando el Señor Jesús viene a vivir en mi ser, ¿a dónde viene? Viene al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Hermanos, el Señor viene al lugar santísimo. Aquí es donde viene. O sea que el Señor viene a vivir en mi espíritu. Los demonios cuando entran en una persona, entran en el cuerpo. Sí es cierto que están en la misma persona, pero no están exactamente en el mismo lugar. Los demonios están en el cuerpo. ¿Cuál es la figura? Esta que acabamos de estudiar. El Señor Jesús limpió a los cambistas, a los mercaderes, los echó del atrio y limpió del atrio. Y el atrio es el cuerpo. Hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces sí existe esa posibilidad. Lo dije solamente de paso. Y este es uno de los diagramas que nuestra amada doctora Hick nos enseña en el libro El árbol del enojo. Tengo que mencionarlo con permiso. Ahí es donde la doctora nos enseña a nosotros que el enojo es como un árbol. Y el árbol tiene una parte, aquí la estamos viendo, esta parte que es el enojo consciente, y hay otra parte debajo de la superficie del terreno que es el enojo inconsciente. Aquí se los anoté. Se los borro para que lo puedan ver mejor. Notan, hay una parte, les borro todo esto. Esta es la superficie del terreno, hermanos. Entonces hay una parte que está sobre la superficie y hay una parte que está debajo de la superficie. La parte consciente y la parte inconsciente. Ella menciona en el libro El árbol del enojo que el enojo consciente empieza como un enojo. Si no tenemos cuidado, se va a convertir en indignación, luego pasa a ser cólera, por último a la furia y termina siendo ira. Eso, hermanos, es la parte visible del enojo. Ahí menciona ella que existe esto que está aquí: el lenguaje franco verbal, acciones francas visibles y reacciones francas visibles. Yo no entro en ese detalle para que sepan,
Este estudio lo tenemos en YouTube, lo dio nuestra pastora Susi de Estal, lo compartió creo que yo creo que se llevó como más de unos 4 meses o 6 meses, creo yo. Yo voy a buscar el link completo y se los envío por si quieren entrar en detalle. Yo solo lo estoy mencionando ahora. Pero habla que debajo de la superficie hay algo que se llama el enojo en el terreno invisible. Y ahí menciona ella que hay algo que se llama el enojo moderado, que tiene que ver con el lenguaje pasivo moderado, acciones moderadas pasivas y reacciones moderadas pasivas. Pero también está algo que se llama el enojo pasivo secundario invisible. Eso es importantísimo que lo estudiemos. Habla que hay un lenguaje pasivo secundario, acciones pasivas secundarias y reacciones pasivas. Pero hay algo más que ahí la doctora Hicks le llama la fosa séptica congelada del enojo pasivo. Y ahí hay un lenguaje congelado, unas acciones congeladas, ansiedades congeladas y autosabotaje congelado. Es importante que puedan estudiar este libro, como se los mencioné yo. Yo les voy a hablar nada más de el enojo sobre el terreno. Les voy a explicar qué es el enojo, la indignación, la cólera, la furia y la ira. Les voy a hablar del enojo consciente. Número uno, ¿qué es el enojo? Yo les busqué una definición del diccionario y es agitación de desagrado, pero también le busqué de acuerdo a las definiciones que da la doctora Hicks. Les, les estoy anotando la definición de la concordancia de Strong en hebreo. Hermanos, el paso número uno es el enojo. Y el enojo significa, esa palabra significa enojo, nariz, respiración agitada por la pasión o aliento. Esto me está enojando. Esto que está sucediendo me está enojando. Esta es la primera etapa del enojo, hermanos. Una agitación de desagrado. Hay una agitación. Por eso dice nariz, porque tiene que ver con una respiración agitada por la pasión. Me está cambiando el aliento. La etapa número dos es la indignación. ¿Qué es indignación? Es cuando consideramos que algo es injusto. Le doy la definición en hebreo. En hebreo significa calor, veneno de su fiebre. Eso quiere decir que por eso dice calor, veneno de su fiebre, ardor, indignación, ponzoña o veneno. Si yo paso de la etapa uno a la etapa 2, aquí es donde tenemos que parar el enojo, hermanos, con la ayuda del Señor. Aquí ya nos envenenamos. Si pasamos de la etapa uno a la etapa 2, llegamos a la de la indignación. ¿Qué es indignación? Esto no es justo, porque me tratan así, esto yo no lo merezco, tanto que he hecho por ellos y esta es la forma como me pagan. O el Señor así es como me paga, tanto que le sirvo, yo que lo predico. Es una indignación. Ahí ya nos envenenamos. El paso 3 es la cólera. Y aquí la definición es sin control. Así es como se dice en hebreo, ragaz, que significa temblar por enojo, alborotar, conmover o pelear. Ya cuando estamos en la etapa 3, hermanos, nosotros ya estamos peleando, ya estamos buscando el pleito con el que sea. Etapa 4, la furia, se define como la locura. Esta es la palabra en hebreo, katzaf, que significa, la furia significa reventar, estallar en cólera. Ah, es cuando la gente tira objetos, golpea paredes, patea puertas, patea lo que sea. Con el carro botan un portón. Ya esto es una locura, porque es reventar y estallar. Y la última, hermanos, que es la ira. La ira está relacionada con la venganza. Mara es la palabra en hebreo y significa amargura y significa ser cruel. La gente que está en ira es la que busca la venganza, es la gente que asesina, es la gente que destruye, ya está tomando venganza. Logramos ver, hermanos, los 5 niveles del enojo en la parte visible: enojo, indignación, cólera, furia e ira. Y eso que es consciente, hermanos, son las cosas de las que nosotros le tenemos que pedir perdón al Señor. Eso se los explico al final.
Ahora quiero explicarles, hermanos, cómo está permitido enojarnos. Han oído airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, no se acueste enojado. Algunos autores que Dios los usa para la liberación, o los usaba porque los que yo leí ya fallecieron algunos, como Frank Marzulo, que se los he mencionado en otras ocasiones, él decía que cuando una persona se acuesta enojada, es muy probable que esté abriendo su corazón a recibir algún demonio. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que antes de caer la noche, arréglese sí o sí para que pueda estar en paz y no abrirle su corazón a ningún espíritu de parte del diablo. Les voy a contar una anécdota muy linda. Yo, antes de trabajar en la iglesia, trabajé en una compañía y tenía relación con la comunidad judía. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, por cierto, pero ellos practican muchas cosas que nosotros practicamos en el Nuevo Testamento porque vienen del Antiguo Testamento. En una ocasión vino uno de mis proveedores, lo invitamos a cenar con mi esposa, salimos con él, ya un señor de edad avanzada, muy sabio, y una noche esa noche nos cuenta y nos dice, ¿cómo hacen ustedes cuando se enojan? Como que no nos enojáramos, él también se enojaba, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes cuando se enojan? Dice, para no acostarse enojados, porque no nos podemos acostar enojados, dice. Mire, le digo, algunas veces nos disculpamos, pedimos perdón y otras veces hemos fallado. Ah, dice él, les voy a dar un consejo. Y este consejo se los doy a ustedes, hermanos, con el mismo cariño de toda la vida. Présteme atención. Dice el señor judío, hermosísimo cómo nos lo explica. Dice él, ¿saben cómo hacemos con mi esposa? Dice, cada uno tiene un taquito de post-it en su mesa de noche. Y cuando nos disgustamos, sabemos que no nos podemos dormir enojados, dice. Pero como somos orgullosos, no nos podemos pedir perdón, dice. Pero no nos podemos acostar enojados. Entonces, cuando alguien ofende, dice, toma su taquito de post-it y en la primera hojita pone, perdóname. Toma ese post-it y lo pone en la almohada de su cónyuge. Y entonces ya cuando el cónyuge lo mira, entonces ya dice, sí te perdono, ya se abrazan, ya se ponen a cuentas, así no nos podemos dormir enojados, dice. Entonces me gustó el consejo, hermanos. Así es que les aconsejo, hermanos, pastores, iba a decir, esposos, padres de familia, compren sus dos talonares de post-it, uno en cada mesita de noche, para que ustedes puedan también, hermanos, entonces no acostarse enojados. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, airaos, pero no pequéis. Aquí les doy yo la explicación. ¿Qué significa la palabra airaos, hermanos? ¿Qué significa la palabra airaos? Dice la palabra airaos, dice aquí, hermanos, provocar o encolerizar. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Solo permítame que se me activó algo que tengo que desconectar. Listo ya. Dice provocar o encolerizar, exasperarse o irritar, enojo o ira. El airado, ¿saben con qué tiene que ver? Porque noten que es irritar o exasperarse. Tiene que ver con esto. Perdón, esto. El airaos, pero no pequéis, es la etapa número uno. Aquí es donde nos tenemos que quedar, hermanos, en el enojo. No pasar a la indignación, porque dijimos que la indignación ya es que nos envenenamos, hermanos. Entonces, aquí cuando dice airaos, está hablando, hermanos queridos, de quedarnos en el nivel de lo que la doctora le llamaba el enojo. En ese nivel nos tenemos que quedar. Esa palabra, miren qué cosa más hermosa, viene de otra raíz. Orgizo es la palabra airaos, pero viene de una raíz que es jorao. Y jorao significa discernir, que significa distinguir claramente. Eso es lo que significa. Hermanos, en el momento que nos enojamos, ahí se tiene que quedar porque dice que tiene que ser un discernimiento, una distinción. Nótenlo, discernir, distinguir claramente. En breve se los explico qué significa eso. Airaos, pero no pequéis.
La palabra pecar se las expliqué este domingo y el domingo pasado. Hermanos, pecar significa errar el blanco. Yo les decía, eso es como cuando alguien participó en certámenes y tenía que lanzar una flecha o disparar un tiro. Si cuando disparó pegó aquí, erró el blanco. Si pegó aquí, erró el blanco. Solo si pegó en el centro, entonces acertó. Pecar significa errar el blanco. Y mire lo que dice entre paréntesis, eso lo dice la concordancia de Strong. Y así no participar del premio. Correcto, no va a haber un premio si pecamos. Pero regresemos a airaos. Airaos dice discernir o distinguir claramente. Eso es lo que significa, hermanos. Distinguir claramente, dice. ¿Qué es lo que tenemos que distinguir claramente, hermanos? Esto es lo que tenemos que distinguir. Hermanos amados, todos los cristianos tenemos un viejo corazón, es lo que les estoy marcando yo aquí. Todos los cristianos tenemos un viejo corazón. Nacimos con un viejo corazón. Es este que está aquí. Este es mi viejo corazón. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, precisamente dije en nuestro corazón, el Señor Jesús nace como una semillita dentro de nosotros, aquí. Así es como nace el Señor Jesús. Y esa semillita tiene que ir creciendo poco a poco. Por eso Juan el Bautista dijo, a mí me conviene menguar. ¿Quién? El viejo corazón, o el viejo hombre, o el yo, para que Jesús pueda crecer dentro de mí. Así dijo Juan, a mí me conviene menguar para que Él crezca. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Porque recuerdan que la palabra es discernir o distinguir. Tenemos que distinguir. ¿Qué tenemos que distinguir? ¿Dónde está naciendo este enojo? Esto que me está enojando ahorita, el airaos, ¿dónde está naciendo? ¿En el viejo corazón corrupto o en el nuevo corazón que es el Señor Jesús? Porque si es en el viejo corazón, eso es enojo corrupto. Si es en el nuevo corazón, entonces es enojo santo. Miren lo que aquí les puse la explicación. Debemos discernir dónde se origina nuestro enojo. ¿Se está enojando en el viejo corazón, en el yo? Es un enojo corrupto. ¿A mí me desagrada? ¿A mí me ofende? ¿O esto ofende a Dios? Si esto ofende a Dios y yo me enojo porque ofende a Dios, entonces será el enojo santo o el celo, si es que ofende a Dios. Pero si es a mí el que me ofende, entonces eso es el enojo corrupto. Notan, hermanos, en el airao dice discernir o distinguir claramente. ¿Qué tengo que distinguir? ¿Dónde están haciendo el enojo? ¿Me ofende a mí? Si me ofende a mí, ahí debería de dejarlo. Ah, me ofende a mí. ¿Qué importa que me ofenda a mí? Así deberíamos decir. No lo estoy diciendo porque yo lo cumpla, porque a mí me cuesta. Estoy luchando para llegar a ese punto y decir, ¿a quién ofende? ¿Ofende a Dios? Me enojo. ¿Me ofende a mí? Ah, la dejo pasar. No pasa nada, no sucede nada. Dios mediante lleguemos a ese punto. Pero ese es el discernimiento que nosotros debemos tener. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermanos amados, cuando tenemos el enojo corrupto? Por favor, lean conmigo Éxodo 30 del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Noten, hermanos, les está pidiendo que hagan una fuente de bronce con su base para lavar, dice. ¿Para lavar qué? Dice, de ellas se lavarán Aarón y sus hijos. ¿Qué se lavarán? Las manos y los pies. Eso es importante que lo noten, hermanos. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Nótelo, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, ese es el altar del holocausto, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. De nuevo noten en el versículo 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Hermanos, quiere decir que eso lo tenemos que hacer siempre. Se tenía que hacer en el Antiguo Testamento y se tiene que hacer en el Nuevo Testamento también. Ustedes y yo nos tenemos que lavar las manos y nos tenemos que lavar los pies todos los días. Eso es cada vez que entren al tabernáculo, dice. Cada vez que vayan a ministrar, tienen que lavarse las manos y los pies. ¿Qué es eso de lavarse las manos y los pies, hermanos? Veamos las manos y luego vemos los pies. Las manos.
¿Qué dice Primera de Timoteo 2:8? Quiero, hermanos, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, el Señor espera que nuestras manos sean santas y que no tengan ni ira ni contienda. Entonces, ¿de qué nos tenemos que lavar las manos todos los días? Del enojo. Hermanos, el sacerdote entraba por lo menos 2 veces al tabernáculo. Por lo menos entraba, hermanos, en la mañana y entraba en la tarde también. Así es que nosotros deberíamos estar entrando, hermanos, a lavarnos las manos y los pies por lo menos 2 veces, tanto en la mañana cuando tenemos nuestro tiempo devocional, tanto en la noche antes de dormirnos, tenemos que lavar nuestras manos y nuestros pies. Ven que las manos hablan del enojo. Las manos, hermanos, están relacionadas con el enojo. Y los pies, leamos Lucas 9 del 2 al 5. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Esto es lo que necesito que vean. 5. Y donde quiera que no os recibieren, si los rechazan, de esto habla esto, si lo rechazan, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Hermanos, esto no es fácil de comprender, yo lo sé porque alguien me lo explicó. Yo la primera vez que leí eso recién convertido, pensaba, y si no me reciben, pues entonces que les caiga una maldición de Dios porque no recibieron al profeta de Dios, al ungido de Jehová. No, hermanos, Dios no es así. Dios no tiene odio como nosotros. Cuando dice y sacudí el polvo de vuestros pies es perdónenlos, límpiense los pies porque los pies se ensucian por las ofensas que nos cometen. Entonces, hermanos, aquí les puse lavar los pies significa perdonar las ofensas. Esto tiene que ver con el perdón, hermanos. Entonces nos lavamos las manos de enojos y nos lavamos los pies de falta de perdón. Tenemos que perdonar a las personas. De nuevo, ven, hermanos, que lavar las manos significa arrepentirnos por el enojo. Y lavar los pies significa que debemos perdonar a todas las personas que nos ofenden. Eso lo dijo el Señor como estatuto perpetuo. Así es que eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Les decía, en la mañana y en la tarde. El sacerdote ministraba en la mañana y en la tarde. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, a mí eso me da esperanzas. Yo con el enojo que tengo que lidiar, eso me da esperanzas. Porque si los sacerdotes, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, se tenían que lavar las manos del enojo, cuanto más yo. Se tienen que lavar los pies de la falta de perdón, cuanto más yo. Eso a mí me da esperanza, hermanos. Ellos lo hacían todos los días, 2 veces en el día. Entonces nosotros deberíamos estar orando por lo menos 2 veces en el día para limpiarnos del enojo, para limpiarnos de la falta de perdón. Eso es lavar las manos y los pies. Ahora retomo lo que nos explicó nuestra amada doctora Hicks cuando dijo que el enojo es energía. Retomo. El enojo es una forma de energía, ya que provoca reacciones físicas y psicológicas en el cuerpo. Cuando nos enojamos, nuestro cuerpo libera hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, eso ya se los mencioné, lo que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sensación de energía. Por eso dice ella que es una energía. Esto es importante que le presten atención. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hermanos, por eso el enojo nunca se va a ir, nunca va a desaparecer. Lo que sí puede es ser convertido. El enojo corrupto se puede convertir en celo, se puede convertir en enojo santo. Es lo único que le puede pasar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces el enojo, como es una energía, tiene que ser transformado. Así es como se transforma. Hermanos, debemos arrepentirnos del enojo consciente, porque luego le digo qué hacemos con el inconsciente. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, nótenlo bien, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Hermanos, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso es, estemos a cuentas, es arrepiéntete con el arrepentimiento verdadero, con el arrepentimiento genuino. Tráeme tus pecados en arrepentimiento, dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí viene la explicación. A través del arrepentimiento genuino, verdadero, que lo compartí este domingo, si no lo ha visto, lo invito a verlo. A través del arrepentimiento, Dios convierte, mire, Dios convierte o transforma el enojo corrupto, que es el rojo, en celo o enojo santo, que es el blanco. Hermanos, a través del arrepentimiento, yo le doy a Dios mi enojo corrupto y Él me da celo. Por eso las personas que más se enojan son las personas que más capacidad de amar tienen. Entre más se entreguen al Señor, por supuesto, no solo por ser enojados, no. Soy enojado, muy enojado. Bueno, si muchas veces me arrepiento, muchas veces me devuelven celo, muchas veces me devuelven enojo santo, amor por Dios, amor por el prójimo, amor por su palabra, amor por su presencia. Hermanos, nos conviene estarnos arrepintiendo el enojo a cada momento, a cada rato, a cada día, porque entre más veces nos arrepentimos, más recibimos de parte del Señor. De nuevo les leo, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que, hermanos amados, si usted, como yo, dice, tengo mucho enojo, bueno, arrepiéntase mucho, porque el que mucho se arrepiente, mucho se le perdona y mucho ama. Ahí es donde aplica esto. El que mucho se arrepiente, mucho le perdonan y por lo tanto mucho ama. Así es que, hermanos, el arrepentimiento debe ser por nuestro enojo consciente. Cada vez que nos enojemos, vayamos a pedirle perdón al Señor. Si hemos ofendido a alguien, vayamos a pedirle perdón a la persona también. Ahora, aquí es donde se convierte. Este, hermanos, es el altar del holocausto. Es el mueble que está en la parte más baja en el tabernáculo de Moisés. Aquí era donde se tenía que poner el animal. Aquí es donde tenemos que venir en confesión, en arrepentimiento genuino. Si yo vengo a este altar y me arrepiento, el Señor me manda su sangre. Y cuando me manda su sangre, también me manda su fuego. Y el fuego viene y quema la ofrenda. Y entonces esa ofrenda sube al mar del olvido, que es donde se van nuestros pecados confesados. Aquí va nuestro pecado confesado, mire. Y de vuelta nos viene entonces, miren qué hermoso, nos viene la energía convertida, o sea, el celo o el enojo santo. Yo le mando al Señor mi enojo corrupto en arrepentimiento, en confesión de pecado, y el Señor me manda la energía convertida, que es el celo, el enojo santo. Así es que se da cuenta que entre más enojado es uno, pero más se da cuenta y más se arrepiente y más lo confiesa, más celo viene de parte del Señor, más enojo santo nos viene. Así es que, hermanos, de nuevo le digo, el enojo es una energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Quiere transformar usted su enojo? Arrepiéntase. ¿Quiere transformar su enojo en enojo santo o en celo? Confiésele su enojo al Señor, entréguele su enojo al Señor cada vez que lo cometa. Vaya y ore y entrégueselo. Yo muchas veces voy y le digo, y todavía no lo he cometido, pero sé que tengo esa capacidad de cometerlo, Señor. Yo sé que tengo el enojo en mi corazón, tengo el enojo, la cólera, la ira. Señor, destruye todo eso, te lo pongo en el altar antes de cometer la falta, antes de enojarme, yo te lo confieso porque yo sé que todas esas cosas las tengo en mi corazón. Señor, devuélveme esa capacidad para amarte, devuélveme esa capacidad para amar a la gente. Ahí es donde se convierte el enojo. Hermanos, ven qué cosa más hermosa y preciosa aprendemos en este precioso libro de la autora Hicks, El árbol del enojo. ¿Y para qué nos va a servir esa energía, hermanos? Esa energía nos va a servir para luchar contra nuestros tres enemigos. Miren, el celo santo para luchar contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Entonces vamos a tener nosotros una energía, el celo santo para luchar contra el diablo, el mundo y la carne, para poderlos vencer. Así es que entre más entreguemos nuestro enojo corrupto, más enojo santo nos viene, más celo recibimos para luchar contra el diablo, el mundo y la carne. Y esta me parece que es la parte final. ¿Qué debemos hacer con el enojo inconsciente, hermanos? Con el enojo inconsciente, hermanos, yo lo que les recomiendo es que vayamos en oración al Señor y que le preguntemos. Solo el Señor nos puede revelar, hermanos,
cuál es la causa del enojo que estamos teniendo. De nuevo le repito, si esta es mi reacción y esta es mi causa, entonces, hermanos, ahí no dice Costa Rica, ahí dice causa y reacción o efecto. Si la causa es pequeña y mi reacción es demasiado grande, sepan, hermanos amados, que esto es de tipo espiritual. Vayan y oren. Hermanos amados, présteme atención. El Señor, a través de su Santo Espíritu, nos puede llevar al pasado, a revelarnos qué sucedió en nuestra vida. En mi caso, me reveló algo que sucedió el día de mi concepción. Ni siquiera le puedo decir el día que estuve en el vientre de mi madre cuando tenía meses. No, 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 no. Me reveló algo que sucedió el día de mi concepción. Y yo tuve que clamar la sangre de Jesús sobre eso que sucedió en mi vida el día de mi concepción. Hermanos, la sangre del Señor Jesús es omnipresente. Si una persona aceptó al Señor en el año 2000, la sangre de Jesús hizo efecto sobre él. Si alguien se arrepiente en el año 2025, la sangre de Jesús sigue teniendo efecto. Si alguien recibió al Señor Jesús en el año 1900, la sangre de Jesús tiene efecto. O sea que la sangre del Señor Jesús, hermanos, es omnipresente y la sangre puede ir al pasado. Yo no lo sabía, pero yo, guiado por el Espíritu Santo, oré, me arrepentí, clamé la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre lo que sucedió el día de mi concepción. Y hermanos, ni me tuve que esforzar cuando sentí el enojo se había ido. Cuando me di cuenta, yo ya no cometía esa clase de enojo. Y así me sucedió una segunda vez. Esta segunda vez el Señor me mostró, como les dije, algo que sucedió en mi vida. A lo más yo tenía 5 años. Me mostró a unos niños que se habían burlado de mí, que yo me había enojado y hubiera querido pegarles, pero eran muchos y no podía hacerlo. Me tragué ese enojo se fue al inconsciente, pero cuando alguien me molestaba o me irritaba, se me salía el enojo. Pero orando el Señor me mostró, oré, perdoné a esos niños, como la primera vez clamé la sangre de Jesús sobre esos niños, los perdoné, los bendije, le dije, Señor, yo no sé si todavía viven, no sé si son salvos, si no son salvos, sálvalos. Hice una oración donde yo los perdonaba, yo los bendecía y clamaba la sangre de Jesús y el enojo se fue de mi vida. Así es que yo les aconsejo, hermanos, si están teniendo una reacción demasiado grande, es un enojo espiritual. Entonces pídanle al Señor que les muestre, Señor, cuál es la raíz, cuál es el efecto. Yo cuando le conté al pastor Carlos lo que sucedió la primera vez, yo no me quería quedar con la duda. Le dije, ¿cómo así que yo antes me esforzaba por no enojarme y no podía? Y ahora no me esfuerzo y el enojo se fue. Entonces me dijo, es que antes lidiabas con el fruto, me dijo. Y cuando te arrepentías, Dios te perdonaba y borraba el fruto. Pero luego te volvías a enojar y volvías a dar fruto, me dijo. Le pedías perdón al Señor y te borraba el fruto. Pero ¿qué pasa con un árbol? Me dijo el pastor. Si hoy da fruto y tú cortas el fruto, ¿qué pasa con ese árbol el otro año? Vuelve a dar fruto. ¿Por qué? Me dijo. Porque hay un árbol completo, me dijo. Pero en esta ocasión me dijo, no lidiaste con el fruto, me dijo. Lidiaste con la raíz, arrancaste la raíz clamando la sangre de Jesús. Entonces me dijo, se fue la raíz, se fue el árbol, se fueron las ramas, se fueron las hojas y se fue todo el fruto. Todo el árbol desapareció de tu vida porque lidiaste con la causa, porque lidiaste con la raíz. Ese es el enojo inconsciente, hermanos. Así es que creo que con eso hemos terminado con relación al tema del enojo. Espero que esto les edifique en su vida. Les pido que me acompañen a seguir luchando. No he alcanzado la victoria, pero sí he notado que hay cosas por las que ya no me enojo como me enojaba antes. Entonces veo que he ido avanzando poco a poco. Les dije, hermanos, este es un proceso en el cual nosotros también tenemos que tener paciencia y confiar en la obra del Señor. Mi esperanza es que la Biblia dice que el Señor va a completar la buena obra que ha empezado. Y eso espero que suceda todavía estando en vida, que lo puedan disfrutar mi familia, mi esposa, mis hijos, mis seres queridos, mis seres cercanos, que puedan ver un cambio en mi vida. Así es que, queridos hermanos, donde están, yo los invito a orar y a pedirle al Señor que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Así es que oremos, queridos hermanos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu dulce palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es una luz que nos ha alumbrado las tinieblas que habían en nuestro corazón. Gracias porque tu luz nos ha sacado de la ignorancia, Señor, con relación al tema del enojo. Gracias porque hemos podido aprender los niveles de enojo, pero sobre todo aprender que el enojo es una energía que no se crea, no se destruye, solo se transforma.
y que, Señor, la transformación se puede dar en el altar del holocausto por la confesión, por el arrepentimiento genuino, por el arrepentimiento verdadero, pero también por la confesión, Señor. En ese altar viene tu fuego y el fuego lo transforma todo. El fuego le cambia la forma a todo. El fuego lo convierte todo. Gracias, Señor Jesús. Nosotros en esta noche, Señor, te damos gracias por habernos señalado dónde estamos fallando, dónde nos estamos quedando cortos, qué nos está llenando de enojo, quiénes nos provocan el enojo, Señor. En primer lugar, te pedimos perdón por fallarte tanto, Señor. Te pedimos perdón por dar este fruto del enojo, Señor. Perdónanos, Señor. Somos culpables de enojo, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos y líbranos de todo mal, Señor. Líbranos, Señor Jesús. Líbranos, Señor Jesús. Líbranos del mal. Por favor, Jesús, te pedimos que nos sigas revelando dónde te estamos fallando, dónde nos estamos enojando, pero danos, Señor Jesús, la fuerza para ir a orar de inmediato, que no dejemos que pase el tiempo, Señor Jesús, que de inmediato nos arrepintamos genuinamente, que de inmediato confesemos nuestro pecado en el altar del holocausto, Señor, para que tú nos santifiques, que nosotros a diario podamos entrar al lavacro, a lavarnos las manos del enojo, a lavarnos los pies de la falta del perdón, Señor, y que podamos venir y presentarnos en el altar del sacrificio, en arrepentimiento, en confesión de pecado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, ayúdanos a vernos cuando estamos cometiendo el pecado del enojo, Señor, por muy pequeño que sea, Señor. Muéstranos, Señor, porque algunas veces ni siquiera tenemos una reacción, sino solamente es el tono de nuestras palabras, Señor. Revélanos cuando el tono sea inapropiado, Señor, cuando el tono esté cargado de enojo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Jesús. Orabasaya, shibiribikaya, biribikaya, biribikaya, biribikaya. Hoy te entregamos todo el enojo que tenemos, toda la cólera, toda la ira, el odio, el resentimiento y la amargura. Lo ponemos en el altar, Señor. Te confesamos que en nuestro corazón hay enojo, hay cólera, hay indignación, hay furia, Señor Jesús. A veces ha habido deseo de venganza, Padre. Te pedimos perdón. Lo ponemos en el altar, te lo confesamos en esta noche. Te pedimos que nos limpies, límpianos, límpianos, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Orabasaya, shibiribikaya, biribikaya, biribikaya. Manda tu fuego, Señor, y quema, consume, Señor, el enojo corrupto. Consúmelo, Señor, Orabasaya, shibiribikaya, y haz una obra nueva, una obra perfecta en nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Dios santo, bendito, Orabasaya, shibiribikaya, biribikaya, biribikaya. Tócanos con tu fuego, cámbianos, transfórmanos, renuévanos, conviértenos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tenemos la capacidad de amarte más, de amar más a nuestro prójimo. Gracias porque tú nos puedes dar el celo santo, el celo por tu presencia, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, el celo por las cosas santas y sagradas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos en esta noche porque has abierto nuestros ojos y tenemos esperanza, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.